Hola, Dios les bendiga. Nuestro estudio del día está basado en la regla de oro que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 12, donde Jesús nos dice: Así que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La exhortación a la oración, que abarca los versículos del 7 al 11 en este capítulo, se complementa en el versículo 12, donde Jesús nos da la importante regla de oro que nos instruye en cuanto a cómo debemos tratar a los demás. El amor perfecto y tan grande de nuestro Padre Celestial se refleja aún más en la vida de sus hijos cuando estos tratan a los demás como ellos mismos quieren ser tratados. El segundo y gran mandamiento que encontramos en Levítico 19, versículo 18, nos dice así: No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Como a ti mismo. Qué importante enseñanza. Jesús nos muestra una manera de amar de un nivel tan elevado que solo es posible cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Es Jesús quien nos da los recursos y nos capacita para amarnos los unos a los otros como Él nos ama. La sustancia de este mensaje nos enseña que debemos querer para los demás lo mismo que queremos para nosotros, que debemos tener relaciones humanas sanas, correctas, justas, empáticas, siendo misericordiosos, siendo sal y luz en la vida de los demás. Abstenerse de hacer daño a los demás con el fin de que no nos lo hagan a nosotros está bien, pero tiene motivaciones egoístas porque tiene intereses personales. Y el modo en que tratamos a los demás debe determinar la búsqueda constante del bienestar del prójimo, pero debemos hacerlo desinteresadamente. Es decir, no amamos con el fin de evitar que nos odien y nos hagan daño, sino se trata de amar buscando el bien de la persona, sin esperar nada a cambio. La evidencia de que le pertenecemos a Dios debe verse reflejada en nuestro trato con el prójimo y se cumple cuando vivimos bajo esta hermosa regla de oro que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. A continuación, hemos preparado un importante mensaje sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Aunque pase el tiempo, sé que tú promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, no. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando
me sostendrá. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. En tiempos difíciles es el momento de probar nuestra fe y de creer de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Este es el tiempo de que abramos nuestra boca y confesemos con fe de que Él está haciendo un milagro en nuestras vidas. A pesar de la circunstancia, Él tiene el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. A finales del siglo XIX se publica un libro de Charles Sheldon titulado En sus pasos que haría Jesús. A raíz de la publicación de este libro se hizo muy popular esta frase y esta pregunta en círculos cristianos muy movidos por el puritanismo y la búsqueda de la perfección ética. La frase tuvo un resurgimiento a nivel global, empezó en Estados Unidos y a nivel global en todo el mundo en la década de los 90, 1990 en adelante, como un lema personal que muchos jóvenes seguidores de Cristo usaban como un recordatorio del imperativo moral de actuar de una forma que demostrara el amor de Jesús en sus vidas. El acrónimo de esta pregunta en inglés, con las iniciales WWJD, comenzó a imponerse en todo tipo de merchandising, brazaletes, pulseras, colgantes, que muchos jóvenes cristianos llevaban y lucían. El libro original de 1896 surgió de una teología moldeada por un compromiso con el socialismo cristiano, el enfoque de encontrar a un Jesús práctico, un ejemplo moral en medio de la sociedad en la que tocaba vivir. Un enfoque que se fusionó con el evangelio social, con mentalidades del evangelio social, y terminó por imponerse y desarrollarse en muchos lugares del mundo. Un error editorial, curiosamente, de esta novela original, en el cual los derechos de autor no fueron registrados, permitió que diferentes editoriales pudiesen publicar el libro y se convirtió en una de las 50 novelas más vendidas de la historia. Fíjate, el impacto de este libro. Un extracto de esta novela, para que podamos hacernos una idea de lo que está diciendo, dice así: escuché a algunas personas cantar en una reunión de oración de la iglesia la otra noche. Todo por Jesús, todo por Jesús, todos los poderes redimidos de mi ser, todos mis pensamientos y todas mis obras, todos mis días y todas mis horas, todo por Jesús. Y seguí preguntándome mientras estaba sentado en los escalones afuera, ¿qué querían decir con eso? Me parece que hay una gran cantidad de problemas en el mundo que de alguna manera no existirían si todas las personas que cantan estas canciones fueran y las vivieran. Supongo que no entiendo. Pero ¿qué haría Jesús? ¿Es eso lo que quieres decir con seguir sus pasos? A veces me parece como si la gente de las iglesias tuviera buena ropa y casas bonitas para vivir, dinero para gastar en sus lujos y pudiera irse de vacaciones y todo esto, mientras que la gente, miles de personas en este mundo, mueren en barracas, caminan por las calles en busca de trabajo y nunca tendrán un piano o un cuadro en su casa. Crecen en la miseria, en la adicción y el pecado.
Estos argumentos llevan a muchos de los personajes de la novela a preguntarse ¿qué haría Jesús? Ante decisiones de ciertas importancias, ¿qué haría Jesús? Y tiene el efecto de hacer que muchos de los personajes adopten un cristianismo serio y se centren en ver la vida de Cristo aplicada a su conducta cotidiana. Realmente la regla de oro que nos presenta el Señor Jesucristo como eje de la enseñanza del Sermón del Monte y que queremos considerar en hoy, nos lleva a la búsqueda de este tipo de ética superior. Una ética inigualable que nos señala que ser cristiano no es pertenecer a una comunidad, no es cantar ciertas canciones, no es haber nacido en un entorno determinado que nos califica como cristianos, sino que ser cristiano es una decisión personal, una decisión meditada, una decisión congruente. Y es, como diría el apóstol Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 6, andar como Cristo anduvo, andar como Él anduvo. Cuando aplicamos este principio, podemos llegar a saber cómo actuar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Aplicando este principio podemos dar respuesta a los conflictos raciales. Podemos aliviar las crisis familiares, podemos regular las relaciones laborales, podemos dirigir el rumbo de las naciones. ¿Qué haría Jesús? Andar como Cristo anduvo en todos estos aspectos. Pero este principio ético, presentado para Jesús, para algunos no es más que la base de la ética universal. De hecho, desde tiempos muy anteriores a Cristo, ya se estaban dando principios éticos para el funcionamiento sociales. Confucio vivió en el siglo VI, siglo V antes de Cristo, afirmaba: lo que no quieres que te hagan, no se lo hagas a otros. Fíjate, muy parecido, ¿verdad? Los himnos budistas, ¿verdad? Buda, siglo VI, siglo V, más o menos contemporáneo de Confucio, se acercan mucho a la enseñanza cristiana y expresan, fíjate, uno de estos himnos: todos tiemblan a la vara, pues todos temen a la muerte. Poniéndote en el lugar de otros, ni mates ni hagas matar. Todos tiemblan a la vara y todos aman a la vida, haciendo como quieres que te hagan, ni mates ni hagas matar. Poco tiempo después, siglo V, siglo IV antes de Cristo, Sócrates, con la mentalidad griega, escribe estas palabras: no hagáis a otros lo que os irrita cuando lo experimentéis a manos de otras personas. No hagas a otros aquello que te está irritando. Ya en la época cristiana, Epíteto, cautivo de Roma, bajo el yugo de la esclavitud, en el año 55 a 135 después de Cristo, dice: lo que vosotros evitáis padecer, no tratéis de infligírselo a otros. Es un lema contra la esclavitud. Y este era el mismo lema de los estoicos, escuela a la que pertenecía Epíteto. Dice: lo que no quieres que se te haga, no se lo hagas tú a otro. Fíjate, esta regla es de hecho la base de toda la enseñanza ética universal. Una ética que, en palabras de Confucio, se va a guiar por lo que se llama la reciprocidad. No hagas lo que no quieres que te hagan. Pero fíjate que la ética de Jesús que estamos viendo en este texto es un poco distinta a todos estos principios. Tiene unos matices que marcan una diferencia y que nos hacen ver que la ética de Jesús es mucho más elevada, es una ética mucho más importante y sobrepasa todas las pautas de la ética universal. 4 detalles brevemente para considerar que hacen de la enseñanza ética de Jesús muy superior. En primer lugar, la ética de Cristo no es solución de conducta, sino denuncia de nuestra incapacidad. Fíjate, todos los filósofos y pensadores y religiosos te dicen: haz para ser buena persona. No vamos a sorprendernos de encontrar muchas similitudes en el desarrollo ético de los pueblos y de los grandes pensadores de la humanidad. Y es que todos partimos desde un mismo punto de partida. La conciencia, todos somos conscientes de que hay bien y el mal, la justicia y la injusticia, y que esta está arraigada en nuestros corazones. Sin embargo, mientras la ética universal se nos presenta como el camino para ser buenos o malos, aceptables o deleznables, como un camino para alcanzar la salvación, y así se va a proclamar en palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Nos la va a decir Romanos 10:5: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Fíjate, vive, alcanza la meta por medio de lo que tú haces. Sin embargo, la ética cristiana nos señala otra cosa. La ética del Sermón del Monte, la ética de la ley, nos señala nuestra incapacidad absoluta para vivir conforme a las demandas de la santidad de Dios. La ley
La ética es un dedo acusador que nos revela nuestra incapacidad, nos revela la realidad de todo el engaño que hay en nuestros corazones y en nuestra vida. Engañoso es el corazón. Engañoso hasta tal punto que todos los caminos que emprendemos nos llevan hacia el fracaso y hacia la muerte. Y al final nos topamos con una realidad. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8:7, los designios de nuestra carne, de nuestra naturaleza, de nuestro corazón, son enemistad contra Dios. Porque nunca se sujetan a la ley de Dios. No lo hacen, pero tampoco pueden. Romanos 8:7. La ética de Jesús, por muy maravillosa que nos parezca, muy idílica e ideal, solamente sirve para condenarnos. Porque nadie puede vivir toda su vida, todos los días de su vida, y cumplir perfectamente todas las demandas de la ley. De tal modo, nos dice Santiago 2:10, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todos. Toda la ley, incluyendo el sermón del monte como esa enseñanza ética y práctica de la ley, no nos salva, sino que nos condena. Afirma el apóstol Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro guardián, nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados no por las obras de la ley, sino por la fe. En la fe cristiana, la ética no es el Evangelio. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta visión del Evangelio social que a veces se incluyó en el mensaje de Sheldon. La ética cristiana no es el Evangelio, solamente es el punto de partida. Las buenas nuevas del Evangelio no son que podemos hacer cosas para merecer la salvación, sino que a pesar de nuestra condición, de nuestra incapacidad, Dios nos ha amado de tal manera que ha enviado al Señor Jesucristo para que por medio de la fe en Él, sobre la base de su gracia y aun a pesar de nuestra imperfección, podamos ser salvos. Fíjate qué maravilla. El Evangelio no es que yo puedo ser salvo por lo que hago, sino que a pesar de que no hago lo que debo, por el amor de Dios y por la gracia de Dios hay perdón. Y este principio es radicalmente diferente a toda la ética cristiana. En segundo lugar, la ética de Cristo va mucho más lejos que la ética social. Nadie más que Jesús formuló esta regla de oro en forma positiva. Muchas voces nos siguen diciendo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Pero Jesús nos dice todo lo contrario. Todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros por ellos. Es decir, da el primer paso, toma la iniciativa. El énfasis de las leyes sociales recae en aquello que los ciudadanos no deben hacer y en sancionar la infracción. Desde luego que cuando Jesús afirma estas palabras está yendo mucho más allá. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto incluye desde luego el no hacer lo que no quieres que hagan contigo. Pero sobre todo lo que implica es que tenemos que pensar en maneras en las cuales podemos ser proactivos para ayudar a los demás y atender sus necesidades. Es vivir pensando en cómo podemos manifestar de una forma positiva el amor. Jesús eleva su advertencia. Y la eleva no solo contra los pecados de comisión, sino también contra los de omisión. Fíjate, no es solo lo que hago, sino lo que dejo de hacer. Un ejemplo de esto. Recuerdo la historia del buen samaritano, ¿verdad? Aquel hombre que asaltado en el camino por unos bandidos fue dejado tirado a la mitad en la cuneta, allí arrinconado en una esquina del camino, malherido, medio muerto, sin recursos. Junto a aquel hombre pasaron diferentes personas religiosas, personas con grandes valores morales, personas que podíamos decir que eran buena gente, personas que en ningún caso se habían planteado el agredir a aquel viandante. No se preocupaban nunca por dañar, por golpear. Esto no entraba en su énfasis y su mentalidad. Sin embargo, cuando conocemos la historia y pensamos en aquel sacerdote, en aquel levita que pasaron al lado del malherido, diríamos, ¿fueron buenos cuando pasaron de largo? ¿Vieron a aquel herido en el camino y le dejaron? Fíjate, uno de los grandes problemas de nuestra sociedad en el día de hoy es que se está generalizando esto, de ver a alguien tirado en la calle, ver a alguien herido, golpeado y seguir indiferentes. Vamos ocupados con nuestras cosas o decir, mira, no me voy a manchar. Fíjate, Jesús nos dice que este es pecado la omisión.
porque la ética de Cristo nos demanda tender la mano para ayudar. No solo retenerla de dañar, sino tenderla para ayudar. No podemos enclaustrarnos en esta excusa típica del yo no hago daño a nadie. Porque si no estoy haciendo nada positivo, la ética de Cristo me condena. Santiago 4:17. A aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La ética de Cristo demanda mucho más. En tercer lugar, la ética de Cristo, tenemos que decir que no es una ética para todos. La ética cristiana no vale para todo el mundo. Y aquí tenemos un problema. Muchas personas aplauden la ética cristiana, la imitan y pretenden alcanzar la salvación por medio de lo que ya hemos mencionado, el socialismo cristiano, el hacer el bien. Yo soy bueno, no hago daño a nadie. Mira, yo voy a la iglesia, yo canto estas canciones, yo llevo una vida ordenada. El amor al prójimo es el resumen de la ley, nos van a decir. Y casi hemos puesto este énfasis. Amor, evangelio social, ayuda social, y colocamos esta prioridad por encima de todo. Y nos olvidamos de un detalle, a veces que pasa muy desapercibido en medio de todo esto. No podemos divorciar el amor al prójimo, el evangelio social, del primer mandamiento. Porque, ¿sabes? Amar al prójimo como a ti mismo no es el primer mandamiento, es el segundo. Y hay uno que va por encima de ese y que está por encima de todos. Y nos dice que es el gran mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Incluso amar al prójimo sobre la realización social, amar a Dios en primer lugar. Mateo 6:33 ya nos lo ha dicho. Busca primero el reino de Dios, después su justicia, y como consecuencia todo lo que tiene que ver con el reino material se hará realidad. El desarrollo de la ética cristiana solo es correcto como consecuencia del amor a Dios sobre todas las cosas. Mateo 22, versículos 37 al 39. Este es el primer y gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, porque van fusionados el uno con el otro. Cuando intentamos vivir la ética cristiana sin contar con Dios, cuando intentamos amar al prójimo sin amar a Dios, caemos en idolatría. Porque hemos quitado el trono de Dios, que le corresponde, el lugar que le corresponde solo a Dios, y lo hemos colocado por cosas que pueden ser muy buenas, muy necesarias, muy plausibles, pero no son Dios. En el Sermón del Monte, amar a Dios y amar al prójimo forman parte de la misma experiencia. Y este es el mensaje de toda la Biblia. De nuevo, acudimos al apóstol Juan, y él nos dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? Y si alguno dice, yo amo al hombre, amo a la sociedad, amo al necesitado, pero rechaza a Dios, está muerto. No tiene esperanza. Porque la vida solo nos la puede dar Dios, y no ninguna otra cosa. Y en cuarto y último lugar, la ética de Cristo, la ética que nos presenta esta regla de oro, tiene otra motivación muy diferente a la ética social. ¿Qué es lo que nos motiva para no dañar a otros? Pues que no nos dañen. ¿Qué es lo que nos motiva para ser generosos? Pues que seamos reconocidos y se nos devuelva con generosidad. Y aunque esto puede tener su lógica social, para nada es lo que Jesús nos propone. Jesús no termina este texto y esta regla de oro diciéndonos porque así os harán a vosotros, ¿verdad? No termina así. Hay una coletilla final. Dice que la confrontación es radical. Dice, haced las cosas de esta forma porque esta es la ley y los profetas. La ética cristiana no tiene que ver con crear un ambiente idílico de encontrar respuestas para nuestros intereses, sino que la ética cristiana surge del temor a Dios, del deseo de acatar su ley y no buscar la reciprocidad, como señalaba Confucio. Cuando buscas reciprocidad, amas a los que te pueden amar, ayudas a los que te pueden ayudar, buscas lo que te puede recompensar, con lo cual la ética se vuelve egoísta al servicio de nuestros intereses. Sin embargo, la ética cristiana es amar a los que te ofenden, perdonar a los que no reconocen su culpa ni te piden perdón, servir a los que te rechazan. La ética cristiana no es agradecida humanamente, pero tiene su recompensa en el cielo, una recompensa mucho más alta. Por ello, hoy, a la luz de estos argumentos, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo de acuerdo a las demandas éticas de Cristo?
o según un nivel de compromiso inferior con nuestros prójimos, con los que nos rodean. En demasiadas ocasiones, tristemente, nos dejamos dominar por este principio de reciprocidad. Sin embargo, esta no es la norma del reino de Dios. No es lo que Dios espera de nosotros. Él espera mucho más de nuestras vidas y para eso nos ha dado ejemplo. Este es el ejemplo de Cristo y permitidme fusionar varios textos de la Escritura. Textos del apóstol Pablo, en primer lugar, donde dice el apóstol Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, cuando aún era yo débil, no era fuerte, a su tiempo, a pesar de mis imperfecciones, murió por mí, murió por mí, que era impío. Y sigue diciendo, y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún siendo pecador, fíjate, aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Y va a decirle a Timoteo, y nos salvó, no conforme a mis obras, porque si fuera conforme a mis obras no tendría remedio, sino según el propósito suyo y las gracias que nos fue revelada en Cristo Jesús. Fíjate, aún siendo débil, pecador y a pesar de mis obras, Cristo se acercó y me amó. Y para esto fuimos llamados, dice el apóstol Pedro. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Y cómo hizo? El cual no hizo pecado. No se halló engaño en su boca. Fíjate, no había mentira. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su cargo al que juzga justamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, los nuestros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por su herida fuimos sanados, no por nuestra obra, sino por su herida. ¿Quieres vivir la ética más elevada de Cristo? Empieza por vivir a Cristo. Empieza por amar a Dios, por aceptar el regalo de Cristo. Y entonces podrás vivir una ética diferente, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de nuestros fracasos, que son muchos, pero confiando en que Dios es el que dirige nuestros pasos. Y esta es la regla de oro. Haz como Cristo, vive como Cristo. Que el Señor te bendiga en todo este tiempo. Silencio cayó mientras se acercaba Jesús. Tropezaba por las lágrimas que la secaban. Sintió dolor mientras la gente hablaba en ira. Murmuraban, para ella no hay lugar. Siguió traspasando la vergüenza hasta el fin que se postró ante sus pies. Aunque ella no habló, sin embargo él la escuchó, derramando su amor al maestro de su vaso de alabastro. Yo he venido a derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello los seco. Que él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor. No sabes el valor del aceite de mi vaso.
vaso de alabastro. No puedo olvidar mi vida pasada, era prisionera del pecado que me ataba. Gasté mis días derramando sin medida toda mi vida en un frasco de tesoro, hasta aquel día que Jesús vino a mí y me sanó con el milagro de su amor. Y hoy le devuelvo a Él toda mi alabanza fiel. Me ha perdonado y es por eso que lo amo tanto. Yo he venido a derramar mi amor como aceite al Señor. No te enojes si con lágrimas lavo sus pies y con mi cabello lo seco. No estabas la noche que Él me halló, tú no sentiste lo que yo cuando me abrazó con su amor. No sabes el valor del aceite, no, no sabes el valor de mi amor, no sabes el valor del aceite, mi vaso de alabastro. En un mundo donde vivimos dominados por tantas situaciones, donde hay tantas situaciones que nos causan temor, donde vemos necesidades y a veces no encontramos la respuesta, ¿cuánto necesitamos tener este principio? Vivir como Cristo, ser imitadores de Cristo, hacer, no solamente retirar nuestra mano para no dañar, sino ofrecer ayuda, ofrecer auxilio, ofrecer sin esperar nada a cambio, servir y vivir por amor, el amor de Dios en nuestros corazones que se refleja hacia los demás. No nos quedemos acomodados en decir yo amo a Dios, porque el amor a Dios tiene que verse reflejado en nuestras vidas. Pero de nuevo, como muchos de estos temas que estamos viendo, ¿quién es suficiente para estas cosas? Yo no lo soy y desde luego fracaso en muchos momentos, pero quiero extenderme e ir un paso más allá y aplicar ese principio de ética en mi propia vida. Y que el Señor nos ayude, porque en estas cosas no podemos y siempre sucumbimos y necesitamos su ayuda. Como veíamos en el vídeo anterior, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Necesitamos acudir y confiar en el recurso que viene de Cristo para nuestras vidas. Por eso voy a invitarte a que terminemos orando y pidamos a Dios su ayuda, pero después que busquemos con empeño, que llamemos con ahínco, que con constancia nos esforcemos en nuestra vida para hacer realidad este hecho y esta regla de oro en nuestras vidas, en nuestro camino, y podamos marcar una diferencia, no la diferencia conforme al egoísmo, sino conforme a la generosidad, no esperando recibir, sino dando, tal como Cristo nos ha dejado en su ejemplo. Vamos a pedir la ayuda de Dios por medio de una oración. Sí, Señor, tú nos dices que si alguno tiene falta de sabiduría, que te la pidamos y tú nos darás. Y necesitamos sabiduría para vivir, sabiduría para enfrentar las batallas de este tiempo, sabiduría para enfrentar las luchas, sabiduría para saber actuar de forma positiva, sabiduría para saber ser este referente en esta sociedad, sabiduría para aportar bendición a aquellos que nos rodean.
Por eso, Padre Celestial, nosotros no somos suficientes, yo no soy suficiente. Y necesito de tu acción, del Espíritu tuyo trabajando en mi vida, tomando las riendas de mi vida, guiándome mucho más allá. Señor, llévanos mucho más allá de lo que a veces quedamos, Señor. Que no nos conformemos con esta mentalidad de la reciprocidad, que no nos conformemos con ese amar a los que nos aman, sino danos esa pasión para amarte a ti y tal como tú nos has amado, amar a este mundo. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a marcar la diferencia, a vivir tu ética en medio de este tiempo. Pedimos tu ayuda, pedimos tu poder, pedimos tu capacitación y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos dejó ejemplo de todas las cosas. Y a ti te damos toda la gloria y lo hacemos en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo.